Preocupante, una situación que podría pasar con respecto a la pandemia por COVID-19. En una entrevista a expertos este 17 de diciembre se habría mencionado la posibilidad de una super variante, la recombinación genética entre la variante Delta y la variante Omicron. ¿Es posible tener una super variante? ¿Qué significan los virus recombinantes y lo más importante, qué podemos hacer ante ello? En este video vamos a aclarar estas investigaciones y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre las recientes publicaciones que el director médico del laboratorio Moderna habría anunciado al Parlamento de Reino Unido, y hablaría sobre la posibilidad de una super mutante, una super variante del coronavirus que tenga la recombinación genética de las variantes Delta y de la variante Omicron, la que hoy en día sigue avanzando a nivel mundial. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante tomar en cuenta que la variante Omicron sigue avanzando. El pasado viernes 17 de diciembre, Reino Unido habría registrado un récord a nivel de los casos contagios COVID-19, registrando 93.000 casos para un solo día. La situación de la variante Omicron en Londres sigue avanzando y se reporta que ya representa más del 73.5% de las infecciones que se registran en esta región. Asimismo, Estados Unidos, sobre todo Nueva York, sigue avanzando con los contagios y sigue registrando picos con respecto a la infección por la variante Omicron. En base a ello, en una reciente publicación que se ha dado este 17 de diciembre en el Parlamento de Reino Unido, el director médico de Moderna, Paul Burton, habría mencionado algo bastante preocupante: la presencia de que Omicron y Delta podrían unirse y crear una super variante. Una situación que ya se está mencionando y que tuvimos la oportunidad de mencionar con anticipación. Sin embargo, hoy en día los expertos también mencionan sobre este dato. En el Comité de Ciencia y Tecnología que se habría dado en el Parlamento de Reino Unido, el director médico de Moderna habría mencionado que ciertamente existen datos en cuanto a artículos publicados desde Sudáfrica antes de la pandemia, en donde es factible que en personas inmunodeprimidas se puedan albergar coinfecciones y generar virus recombinantes. Es muy importante tomar en cuenta que esta situación también ya ha sido descrito en trabajos de investigación. Por el momento se tienen ya ciertos trabajos de investigación que mencionarían que la presencia de la variante Omicron sería un virus recombinante, un virus híbrido, en donde el SARS-CoV-2, en conjunto con una coinfección por un coronavirus de resfriado, como el HCO229E, pudieron originar a la variante Omicron. La otra hipótesis que se trabaja en un trabajo de investigación sería la del paciente inmunocomprometido o con inmunodepresión, en donde, por ejemplo, un paciente con VIH pudo albergar una infección crónica y eso permitir que el virus mute hasta crear la variante Omicron. Esa situación ya ha sido corroborada por investigaciones que se realizaron en la Universidad de Cambridge, en donde investigadores habían encontrado pacientes con inmunodepresión por enfermedades autoinmunes habrían también generado mutaciones muy parecidas a Omicron. Esta situación es preocupante, dado que de esta manera ya se está manejando la posibilidad de una super variante. Ante el dominio paralelo que tiene hoy en día la variante Delta y sobre todo el avance de la variante Omicron, y teniendo en cuenta que Reino Unido actualmente es epicentro de Omicron, la situación podría complicarse. Las coinfecciones van a presentarse y ello en un paciente con una infección crónica, sobre todo con una inmunodepresión, podría generar una super variante. Es un término que debemos ya conocer y que puede suceder. Omicron puede combinarse o recombinarse con los genes de Delta y de esta manera originar una super variante. ¿Cómo se podría originar una variante o un virus híbrido a partir de dos variantes? El punto importante es que tiene que existir una coinfección. Una persona se infecta de manera simultánea con dos variantes. Al ingresar los virus a nivel de las células, van a liberar su código genético. Como son dos coronavirus, tienen la posibilidad de estar aparentados
y en esta manera combinar estructuras genéticas y generar una nueva estructura viral que tenga las características genéticas de una variante y de la otra. El problema estaría en que este nuevo virus adquiera la situación grave de Delta. Hoy día podemos nosotros comparar a Delta y a Omicron y sabemos que Delta causa una enfermedad más severa que Omicron. Por otro lado, Omicron se transmite 70 veces más rápido que Delta. Una nueva variante o supervariante podría tener la característica de Omicron de ser altamente contagioso, pero también la característica de Delta de causar mayor lesión pulmonar, situación que podría crear una supervariante bastante agresiva. Esta situación es bastante viable y es por ello que las personas deben mantener el adecuado distanciamiento con respecto a los casos positivos. Ello puede suceder sobre todo en el hogar, en donde 2 o 3 miembros de la familia pueden estar infectados y estar conviviendo y coexistiendo el virus y de esta manera generar una nueva variante. Persona o paciente que tiene COVID-19 debe mantener adecuados protocolos de aislamiento. Si en la casa o en la familia existen 2 o 3 miembros que tienen la enfermedad, es muy importante que debe mantener el aislamiento para evitar las coinfecciones. La presencia de coinfecciones puede generar nuevas variantes y ya los expertos mencionan la posibilidad de una supervariante. Una supervariante que podría tener las características de Omicron y sobre todo las características de Delta y de esta manera complicar la pandemia. Es importante nosotros entender que los virus híbridos o la recombinación viral es un fenómeno que existe y que ha sido descrito. Y no se descarta que la variante Delta y Omicron puedan hacer recombinación genética en una coinfección y generar una supervariante. Variante que podría complicar la situación de la pandemia como ya se está viendo en estos momentos. Es muy importante mantener adecuados distanciamientos, adecuados protocolos y evitar esta situación que podría presentarse. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia bastante preocupante. Expertos, sobre todo el director médico del laboratorio Moderna, en una reunión que tuvo en el Comité de Ciencia del Parlamento de Reino Unido, habría mencionado la posibilidad de generarse una supervariante de coronavirus. La recombinación genética entre la variante Delta y la variante Omicron, situación que ya ha sido descrita sobre todo en expertos de Sudáfrica, en donde ya hay trabajos de investigación que mencionarían la posibilidad de que el origen de la variante Omicron sea a través de la recombinación genética, en donde la coinfección del SARS-CoV-2 más un virus de resfriado, el coronavirus HCOV-22-9E, pudieron generar a la variante Omicron. Una situación preocupante porque de presentarse una supervariante, esta supervariante tendría las características genéticas de Delta y sobre todo podría tener las características de Omicron, en donde Omicron es 70 veces más rápido el contagio y Delta causa 10 veces más lesión a nivel pulmonar, características que podría generar una nueva variante y esta ser bastante agresiva. Las recomendaciones son evitar el contacto de pacientes dentro del mismo hogar. Si tenemos 1, 2 o 3 miembros con COVID-19, es muy importante el adecuado distanciamiento y aislamiento para evitar así las coinfecciones y la posibilidad de generar esta situación bastante delicada. Las supervariantes es una situación que puede suceder y es muy importante que tengamos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso.
Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.